Bueno, Alejandro, Aquí estamos. vamos a hablar un poco de música, ¿no? Sí, vamos a hablar de música. Bueno, el programa que hemos escogido nosotros es Flowcast, de Héctor Elí, que consiste en una serie de podcasts en los que se entrevista a cantantes, productores y gente referente dentro de la música urbana, rap, trap, reggaetón. Sí, sí. Vamos a ser sinceros, nosotros hemos escogido el programa porque básicamente somos unos fricazos del rap. Somos muy frikis, la verdad, de la música urbana en general, rap, trap, reggaetón, de lo que sea. Nos gusta mucho. Entonces, claro, escoger el programa estuvo bien, pero luego nos vimos con esos conceptos y pensamos, hostia, Claro. ¿cómo lo relacionamos? Eso estuvo difícil, o sea, es que lo ves y es complicado. Estuvo difícil, pero Pero luego ya sí. no sé si estarás de acuerdo conmigo en que una vez que ya los tenemos relacionados, es increíble pensar cómo en algo tan sencillo como un podcast están tan presentes esos términos dentro del mundo de la comunicación visual. Sí, sí, la verdad que sí. Encontramos ejemplos como, por supuesto, la comunicación mediática va a estar presente, ya que se trata de un medio de comunicación, el podcast. Pero Sí. incluso dentro del propio podcast, uno de los artistas, Abir Hati, que es un cantante canario de origen hindú, Sí. contaba una anécdota de que cuando sacó su último álbum, hizo un TikTok con Cruz Cafuné, bailando una canción que tienen en conjunto en el álbum. Mm. Y claro, ellos para las redes sociales son muy serios, pero decidieron hacer algo pues, un poco más divertido, pues ameno, al final son amigos y por un poco de entretenimiento. Y Sí. chicos, algo como TikTok, que claro, si te sale bien se puede pegar tan viral, a la gente le hizo gracia, empezó a repetirse el baile y se convirtió en un trend de TikTok y eso hizo que globalmente, o sea, globalmente tampoco, pero nacionalmente, o sea, todo el mundo conociera el álbum y que le llegara a más gente ese nombre, aunque no le sonara a Beer, pero por el simple hecho del trend de TikTok, que llegara a mucha más gente. Ya, es que el mundo de las redes sociales es muy potente para esas cosas, como con Avir, que se le pegó el disco así, pues cualquier persona hacerse famosa en lapso de nada, hace un TikTok famoso y ya se hace famoso, es que es increíble. Y, y eso, que los artistas, sí, Sí, sí. eh, nada que eso, que los artistas pueden pegar discos así, como hizo Avir, es una técnica que es la que se usa ahora. Claro, por supuesto. Y continuando con el caso de Abir, Ajá. a mí es que es un episodio que personalmente me ha tratado bastante porque es uno de mis cantantes favoritos. Sí, En relación con el concepto, la espiral del silencio, que es un concepto que se aplica en este caso a los medios de comunicación, pero yo creo que eso es algo que nos puede pasar a todos en general en la vida, que es ese miedo a no expresar una opinión, una información o sentirse X porque te rechacen y porque la opinión pública no te deje de lado. Pues Abir contaba sí, que él, como eh, orígenes hindúes que tiene, le daba miedo sentirse él al 100% y expresarse al mundo tal y como era, hasta que llegó un momento donde dijo, chico, me la pela, claro. yo soy como soy, y abrazó sus raíces, decidió sacar el disco Brown Boy, que está tan influenciado en eso, en sus orígenes hindúes, y la gente lo aceptó muy bien, y el propio Bill lo dijo, o sea, si tú coges algo que te da pudor y lo conviertes en tuyo, es que se convierte en poder, y es una forma de crear una identidad. Sí, es algo que, o sea, además de los artistas como Avir, que le puede pasar a la gente, es algo que le pasa a todo el mundo, bueno, a la gran mayoría de la gente y que tiene que traspasar esas barreras de qué pensarán la gente, ¿sabes? Y bueno, otro artista que también le ocurrió este concepto que estamos hablando es Jun Beef, Seco. el seco, el seco. Bueno, lo que le pasó es más porque, bueno, Jun Beef fue uno de los pioneros del trap, género que se pegó en los 2010 y tal, y que en esa época, al principio, pues era un género más de nicho, que no se había explorado en España, que era más de América y tal, y pues claro, él tenía el temor, tenía un sufrimiento de el que pensarán, el de la opinión pública, de los medios, de que los tacharan por ser marginales y tal, y bueno, pues al final, al principio era eso, un género más de nicho, tal, predominaba otro tipo de música urbana. Y al final, pues el trap pasó a ser, se popularizó, la espiral cambió y hizo que el trap sea el género más potente de la época. Y traspasar esa barrera,
para que los otros artistas no tuvieran esa dificultad, a lo mejor pues para hacer música, y que aprendieran que hay que traspasar esas barreras de el qué dirán, ¿sabes? Que tienen que arriesgar. Claro, o sea que eso al final es un mensaje al público súper impactante en el sentido de que sirve mucho a la audiencia a que se sientan seguros de sí mismos. O sea, si mi cantante favorito le pasó esto y lo superó, yo también puedo superarlo. Porque algo muy interesante del podcast es que, por supuesto, se hablan muchísimo, o sea, están presentes los conceptos que nosotros hemos tratado. Veíamos el 2ST Flow con el caso de varios episodios, entre ellos el de la OSA. Sí. Veíamos también, por supuesto, que había una gran carga informática en prácticamente todos los podcasts, pero es muy interesante cómo, saliéndose un poco de su temática principal, que es la música, y dentro de lo que es la estructura, que al final es un medio de comunicación y de cómo funciona el podcast como tal, Sí. se tratan muchísimos temas que hacen que la audiencia esté muy contenta de lo que está viendo y se humanice, por así decirlo, al artista. O sea, al final Héctor Elí crea un ambiente bastante cómodo que hace que el artista se sienta libre para hablar, y se tratan temas muy fuera de lo principal, que es la música, pero Sí. que resultan muy interesantes. O sea, tenemos presente en muchísimos episodios la religión y las diversas concepciones del cristianismo y cómo cada persona puede vivir la religión de una manera. Vemos la inmigración, en el caso de Abir nuevamente, cuenta Abir cómo fue inmigrar a las Canarias. Vemos también la marginación social, en el caso de John Beef. Sí, con KDK, Ortofana, muchos artistas. Y es verdad lo que dices de que humaniza al artista, de que no solo se hable de música o de negocio, de la superficialidad en el artista, sino que más su persona, o sea, en conocerlo más, cómo es, qué piensa, sus puntos de vista sobre religión, tal, sobre ciertos temas. Y hace mucho más amena la entrevista, ¿sabes? Te hace más interesante los que son fan de... Por ejemplo, yo soy fan del Seco y yo la entrevista del Seco la disfruté un montón porque, aparte de hablar de música, habla de eso, de temas que son más personales, que nos interesan porque queremos conocer al artista y no solo tenerlo como esa imagen de superestrella o de eso, de famoso que nunca voy a conocer, que son personas como nosotros. Yo creo que ya para concluir tendríamos que sacar ya el cargamento, y es hablar de la clave de todo esto, porque obviamente todos estos aspectos que hemos hablado, el cómo los artistas se sienten tan cómodos, cómo se hablan esta cantidad de temas y cómo cuál es la clave de que el podcast sea tan bueno, al menos en nuestra valoración, es todo gracias a Héctor Elí. ¿Qué opinamos de Héctor Elí, Alejandro? Exacto. Héctor hace un gran trabajo dejando al artista explayarse en las entrevistas. Él apenas interviene, puede soltar algún comentario, pero es nada más de preguntar. Hace sus entrevistas para que se explaye el artista, para que hable y hable y hable, se exprese sus emociones, sus pensamientos sobre las preguntas que hace Héctor. Y también, pues, otra cosa que quería destacar es cómo Héctor se adapta al artista. Héctor, si hace falta, él tiene su estudio, como en los podcasts típicos, pero él se adapta al artista. O sea, él si hace falta se va a España, como hizo con Cooking Soul, que se fue a España a un festival y lo entrevistó ahí mismo, o con la Mafia del Amor mismo también lo hizo, que si hace falta, él se mueve para entrevistar al artista, porque él siente una gran admiración por ellos. Él no lo hace por negocio, porque también ha entrevistado a gente más famosa como Mora, Fade, y lo hace más por eso, porque siente una admiración por ellos, esa es su pasión, le gusta la música y al final pues siente admiración por los artistas. Yo creo que esa es una de las claves de que el programa funcione tan bien, que no es como en otros programas que la relación se siente tan fría de que son simplemente entrevistador y entrevistado y yo te hago una serie de preguntas, tú me las respondes, porque pasa muchas veces que nosotros en programas más famosos vemos entrevistas de un artista famoso como puede ser Mora, Fate, Eladio, y te pones 3 entrevistas seguidas y es que son prácticamente lo mismo, porque el ambiente es muy monótono, es todo el rato lo mismo. Yo te pregunto por lo último que has sacado, tú me cuentas cómo empezaste en la música y poco más. En cambio, esa pasión que siente Héctor por lo que está haciendo y por lo que le engloba, por la música, el propio artista lo nota y el artista se siente bien y se siente libre de poder hablar con comodidad, y además Héctor en ningún momento realiza ningún tipo de pregunta incómoda. Cierto. O sea, no se saca en ningún momento ni el tema del dinero, Sí, en plan, simplemente
que el artista se sienta cómodo e incluso relacionándolo con los conceptos podemos seguir. A mí me llamó mucho la atención el tema de la agenda setting, cómo los cantantes, o sea, cómo la información en ocasiones cuando se tiene que transmitir a través de un medio, los medios la filtran de alguna manera para darle una mayor o menor relevancia, es lo que tú has dicho. Los artistas como dueños de esa información, ellos simplemente tienen todo el derecho del mundo a decir lo que quieran de su producto, de su mensaje. Sí. O sea, Héctor como comunicador no filtra esa información ni hace ningún tipo de corte ni nada. El artista es el dueño de esa información, él dice lo que quiera. Sí, él lo deja hablar y hablar y hablar y ya está, es lo que hace. Es un gran entrevistador, a nosotros nos gusta un montón. Y bueno, vamos a tener que ir finalizando ese Sí, podcast, ya mini podcast. nos enrollamos bastante, la verdad. Sí, pero toca ya terminar. Pues bueno, Alejandro, ha sido un placer hablar contigo de esto Igualmente, y esperemos música siempre. que al hacerlo le haya gustado. Sí.